Bueno, ya en la presentación comentaros directamente. Vemos aquí cuál va a ser los contenidos que vamos a trabajar durante este webinar. Importante analizar o visualizar unas ideas previas que nos van a situar en qué son las Learning Tools, qué es la accesibilidad y qué nos van a permitir desde Microsoft hacer con nuestros hijos. Analizaremos las principales herramientas, veremos sus características y veremos esa tabla periódica de accesibilidad de Office 365 en el que vamos a diferenciar qué tipo de opciones vamos a tener para cada una de las herramientas. A partir de ahí, ya vistas las opciones, las utilidades y la funcionalidad, iremos una a una viendo los cuatro grandes bloques que nos presenta: la optimización de lectura, la escritura más eficiente, la incorporación a unas matemáticas más inclusivas y la comunicación inclusiva. Y por último veremos un off-topic o fuera de, que sería el Office Lite, que es una de las herramientas sin duda más interesantes para tener en nuestro dispositivo móvil. Mi nombre es Carlos Geray Lobato, os acompañaré durante este webinar. Soy docente en activo y asesor en Aoria Learning y trataremos durante estos minutos ofreceros y mostraros las ventajas y funcionalidades de las herramientas Microsoft y sobre todo daros algunas pistas de cómo utilizarlas con vuestros hijos y cuáles son las ventajas de su empleo. Como comentaba anteriormente, estamos ya en el final de este ciclo, un interesante ciclo en el que esperemos que sobre todo os hayamos transmitido el valor y la utilidad que tiene la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y en este caso, pues las herramientas que desde Microsoft, que vuestro centro y que ustedes como familia estáis empleando para facilitar y adaptar al nuevo ciudadano del siglo XXI desde la educación que se transmite en casa y en el colegio. Vamos con las ideas previas, estas ideas previas que nos van a situar desde dónde parte el concepto de accesibilidad y de Learning Tool. Hay dos conceptos que son muy importantes tener presente y que, como comentamos, contextualizan las Learning Tools. Se ajusta al concepto de accesibilidad, que significa que es permitir que se minimice o especialmente que se elimine todos los obstáculos y barreras y que aseguren, por tanto, que cualquier persona en situación de discapacidad o en función de sus características puedan acceder a un entorno, en este caso al entorno educativo. Un entorno educativo desde el punto de vista audiovisual, digital, el cual requiere de una serie de adaptaciones que vemos como todas las herramientas de Microsoft presenta tanto en su formato de escritorio como en su formato online. Por tanto, va a permitir que se promueva el acceso real, total, a la información. Una información que, como sabemos, es eminentemente digital y más en la situación actual en la que nos encontramos. Por tanto, las Learning Tools son esas herramientas que van a permitir la adaptación total de los alumnos a los contenidos. Este empleo de las Learning Tools va a permitir posibilidades que hasta la fecha pues prácticamente eran inimaginables. Veremos cómo escribiendo en la tablet directamente pues se transforma el texto. Veremos cómo podemos adaptar rápidamente el fondo, la edición del tamaño y de la letra y otra serie de herramientas desde el lector inmersivo que potenciarán y facilitarán cualquier tipo de acceso a la lectura. ¿Objetivo prioritario? Pues otorgar independencia para que el alumnado, nuestros hijos por sí mismos, pues potencien no solo el aprendizaje, sino sobre que incremente la motivación y la autoestima personal. Bueno, si seguimos abundando, como veis, hay una estrecha relación entre el diseño universal de aprendizaje, que sería el acceso universal a cualquier tipo de información, como repetimos
y repetiremos durante todo el webinar en este caso, sobre el contenido digital, y por tanto van a posibilitar que el alumno interactúe con ellos. Estas serían las aplicaciones y funcionalidades de las Learning Tools y las opcionalidades que cada aplicación presenta. Las Learning Tools es un valor añadido que tiene cada una de las aplicaciones. Como vemos, se van a incluir en todas las aplicaciones de Office 365. Pero eso sí, debemos tener presente que para cada una de las herramientas se dispone de funcionalidades diferentes. No obstante, son funcionalidades que se van reajustando poco a poco y se están incrementando, por lo que hay que estar atentos a las actualizaciones que prácticamente día a día se van incorporando. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la app de PowerPoint, que tiene una serie de funcionalidades en MacOS, en la cual no tiene habilitada la opción de filmación y sí que la tenemos en la opción de sobremesa, por lo cual sí que es cierto que vamos a encontrar alguna diferencia. En la pantalla veis, bueno, la doble entrada. En la parte superior, en la columna superior, tenemos las opciones. Tenemos la opción de voz alta, en la que la aplicación nos lee el texto. La de espacio y fuente, que está relacionada con el lector inmersivo. La de sílabas, también con el lector inmersivo. Vemos que estas son funcionalidades de las más potentes y por tanto aparecen en todas. Continúa también el análisis de palabras, que también lo tendremos en el lector inmersivo. La opción de dictado, en la que mediante la voz podemos escribir o redactar textos. El formato focus, o de mejora de la atención y de la focalización del texto, también del lector inmersivo. El diccionario visual, veréis que es una herramienta muy potente, sobre todo en el inicio del acceso bien a la lectoescritura o bien a una nueva lengua. La opción de traductor y la información informática. Para cada una de las opciones que tiene las aplicaciones, bien online, sobremesa, en Windows 10, en iPad o, como comentamos, en las opciones Mac, pues tienen algunas diferencias en algunos casos ostensibles, como por ejemplo en las opciones Mac, que son más reducidas, y en otras que aparecen de forma completa. Además de aparecer en estos tres aplicaciones que tenemos delante, tenemos Outlook, tenemos Word, bueno, sería quizás las más interesantes. Vemos cómo aparecen tanto en Edge como en Teach, en Flipgrid, en Forms, en Minecraft o incluso en Office Lane. Además de otras muchas aplicaciones en las que también podremos encontrar estas funcionalidades que denominadas Learning Tools, porque permiten ese acceso más cercano al diseño inclusivo y que se interpretan en absoluto. Vamos a ver brevemente cuáles son las características que presentan las Learning Tools. Tres son los grandes apartados en los que podríamos nosotros valorar el empleo de estas herramientas. Por un lado, la mejora de la lectura. Vamos a ver cómo nos permite elementos para facilitar tanto el acceso como el desarrollo, como la adquisición de una nueva lengua. Por otro lado, nos permite reforzar la escritura mediante funciones como el dictado, la lectura en voz alta o el feedback que nos da en cuanto, por ejemplo, a opciones de gramática y correcciones ortográficas. Y, sobre todo, optimiza muchísimo el tiempo en el aula, permitiendo al docente centrarse en el alumno y nosotros, pues, ofreciendo una herramienta muy eficaz y que va a posibilitar que realmente el tiempo que nuestros hijos estén trabajando con la herramienta sean óptimos y no haya pérdida de tiempo. Además, la curva de aprendizaje es muy pequeña, por lo que no se requiere mucho tiempo para aprenderlo. Es decir, directamente lo que queremos es que se lleve a la práctica y que permita esa eficiencia en cuanto a lo relevante que es el aprendizaje. Vamos a ir una a una. Vamos a empezar por la optimización de lectura. En este primer bloque vamos a ver cómo con la Learning Tools todos son ventajas en cuanto a la lectura. Está presente en todas las aplicaciones
Y aunque en este webinar vamos a visualizarlo, las apps en formato web, recordad que lo tenéis a disposición en todos los entornos. ¿Para qué se utiliza la optimización de lectura? Os dejamos algunos ejemplos. Cuando nos encontramos ante una situación de desconocimiento del idioma que no permite acceder a la información. Cuando el alumno, nuestro hijo, presenta dificultad en la decodificación. Cuando hay dificultad en la atención. Cuando se presenta dislexia. Cuando simplemente no tiene adquirida la lectura en la medida que el resto de grupo o clase o que vemos que tiene algún tipo de dificultad. Cuando hay dificultad en la pronunciación. En definitiva, es muy amplia la gama o el espectro de dificultades que permiten solventarme con esta herramienta el trabajo y el desarrollo para alcanzar el nivel deseado. Por lo tanto, es una solución para cada uno de nuestros hijos y, como ya sabemos, todos son diferentes y en algún momento quizás algunas de estas herramientas pueden ayudarle. Incluso, ya no estimando para las necesidades, sino incluso en casos de sobredotación en las que veremos que podemos hacer o convertir el texto en un texto un poco más complejo y que requiera implementar más atención, por tanto focalizar más la atención en la lectura y por tanto graduar un poco la dificultad de ella. En el caso de la optimización de lectura, la aplicación o la funcionalidad clave es el lector inmersivo. Es quizás la herramienta, por así llamarla, la top de todas las Learning Tools y tiene una presencia masiva en todo el entorno de Office 365 y un potencial, como veréis, infinito. La analizaremos con detalle porque es la aplicación más importante, la que presenta mayores capacidades y las que a buen seguro utilizaréis de forma más regular. Para ello, nos vamos a Office 365 y la analizamos. Bueno, accedemos directamente al lanzador de aplicaciones y lo que haremos es que vamos a abrir un documento Word. Vamos allá. Y aquí lo tenemos. Bueno, vamos a plantear que es un documento sobre el que tiene que leer y trabajar nuestro hijo. Supongamos que lo que queremos hacer es un uso de un texto para un análisis como medio pues para acceder a una información concreta, para consolidar contenido, para elaborar un determinado producto que se tenga que presentar o simplemente como lectura. La pregunta es, ¿cómo podemos potenciar el acceso a esta lectura a todos? Bueno, vamos a ver cómo lo va a transformar el lector inmersivo. Para ello nos vamos a menú, tenemos aquí la barra, vamos a vista, clicamos sobre ella y tenemos aquí en el segundo botón el lector inmersivo. Clicamos sobre él y vamos a ver cómo transforma el texto. Bueno, no lo transforma, vamos a intentar modificarlo previamente para que no tengamos perfecto. Bueno, nos aparece el texto, vemos cómo nos aparece en diferentes colores. Iremos viendo cada una de las opciones de menú que las tenemos en la esquina superior derecha. Vemos preferencias de texto, opciones de gramática y preferencias de lectura. Vamos a ir a preferencias de texto y nos vamos a encontrar las siguientes opciones. La primera es el tamaño del texto. No es necesario modificarlo, sino simplemente desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, se nos cambia directamente el tamaño del texto. Por tanto, podemos adaptarlo a un tamaño que sea más cómodo para la lectura de nuestros hijos. Aquí, como decíamos, lo podemos incluso tener más pequeño para que requiera de una mayor focalización y de atención y se gradúe en cuanto sea. Nos permite ampliar el espacio, clicamos y vemos cómo hay mayor espacio entre cada una de las letras, entre las palabras y entre cada una de las líneas. Igualmente nos permite modificar a una fuente que sea más cómoda para la lectura en función de las preferencias. Y tenemos la opción del cambio de fondo.
Ahora mismo tenemos un fondo habitual, ¿no? El fondo blanco y el resto del texto, que en este caso está en color. Vamos a suprimirlo. Aquí los tenemos. Y vamos a utilizar lo que se llama el formato envolvente. El formato en el cual es negro y tenemos el texto en color blanco. Por lo tanto, si ampliamos, vemos cómo permite una lectura más cómoda y focalizada en el texto. Tenemos evidentemente más opciones para cambiar de color, como comentábamos, si queremos incluso modificarlo para complicar un poco la lectura o que se requiera mayor atención, bueno, pues con un fondo amarillo que distrae bastante, ayuda a que, bueno, se disipe la atención y sea más compleja la lectura. En cualquier caso, como siempre, esto en relación a el objetivo que nosotros tengamos. Bueno, nos presenta más colores y el formato de origen, que sería con el tipo de letra, texto y en este caso, como veis, también cursiva del formato original. En el segundo menú es el de opciones de gramática. Vamos a verlo, clicamos sobre él y tenemos varias opciones. La primera es la de sílabas. Si la activamos, nos vamos al texto y vemos cómo cada una de las palabras nos vienen divididas en sílabas, lo cual ayuda bastante a el inicio de la lectoescritura o el desarrollo de la misma. Por tanto, tenemos una herramienta muy potente y que va a ayudar muchísimo a esa fase inicial de la lectoescritura. Vamos a cerrar la sílaba y ahora vamos a tener los elementos de la oración. Supongamos que queremos trabajar con nuestros hijos en la localización de los verbos. Bueno, pues simplemente activamos verbos y nos aparece en color rojo todos los verbos del texto. Para cada uno de los elementos de la oración vamos a encontrarnos opciones diferentes. Podemos marcar los adjetivos y los verbos, son los verbos o los adjetivos. Por ejemplo, trabajar con nuestros hijos para que localicen el sustantivo al que califican. Igualmente, si marcamos un tipo de palabra y también le damos a la opción de mostrar etiquetas, vemos cómo, además del color, nos vendría el texto que lo identifica. Por tanto, vemos cómo cumple con la mayoría de los principios, si no todos, del diseño universal de aprendizaje. Vamos a desmarcarlo y nos vamos a preferencias de lectura. Bueno, hemos visto cómo podemos ampliar el texto, cómo podemos minimizarlo, cambiar el tipo de letra y podemos modificarlo trabajando línea a línea. Vemos cómo podemos elegir que se vea a una línea o que se vea dos líneas. Vemos cómo ahora es más ancha la banda y podemos ir poco a poco leyendo las líneas y por tanto focalizando muchísimo, ¿no? Ayudando además a la decodificación. Tenemos la opción, como comentábamos, del diccionario de imágenes. ¿En qué consiste el diccionario de imágenes? El diccionario de imágenes va a permitirnos que cuando haya algún concepto, una letra, un tipo de palabra que no entienda, simplemente clicando sobre él vamos a tener varias opciones. En primer lugar, vamos a poder escucharla en el idioma en el que tenemos el texto, en este caso, en español. Igualmente podemos tener la traducción, que en este caso está en alemán porque así lo hemos escogido aquí. Y por último tenemos un gráfico que lo que hace es ayudar y ofrecer el concepto de la palabra. Por tanto, vemos cómo para cada palabra tenemos la opción de escucharla, por tanto, acceder a ese canal, además de visual, el fonológico, tenemos la opción de la traducción y tenemos la opción del concepto, de forma, en este caso, de dibujo conceptual. La traducción podemos hacerla por palabra o bien por documento y directamente no tendríamos que marcar porque se transformaría directamente. Dejamos aquí
Y tenemos ahora otra segunda opción, que es la de reproducción. Si clicamos en reproducción, vemos cómo nos va leyendo y por tanto ayuda a que después de leer un párrafo, o la parte del texto que deseemos, pues nuestro hijo puede escucharlo y tener además una configuración de voz que va a permitir modificar tanto el tipo de voz como la velocidad y por tanto pues, trabajar en la lectura de una forma muy amplia y con todas las opciones que desde otro formato, desde un formato no digital, pues se suele hacer habitualmente. Volvemos a la presentación y vamos ahora a la escritura. ¿Cómo pueden las Learning Tools ayudarnos a la escritura? Bueno, pues son 4 las principales características. El uso del empleo predictivo, que nos ayuda a la redacción de los textos habituales, lo tendremos en el correo electrónico, como seguro que muchos de vosotros tenéis acceso en Outlook a que os presenta la palabra antes de finalizarla y además habitualmente emplea palabras de las que regularmente utilizamos en nuestros correos electrónicos. Por otro lado tenemos el dictado, que es la escritura sin hacer uso del teclado. Así que para alumnado con dificultades motódicas o una incapacidad parcial por una pequeña lesión que le imposibilite la escritura, pues podría utilizar el dictado. Así como para el alumnado que está aprendiendo un idioma o para que tenga la dificultad de la redacción o que el uso que haga sea lento. Así que tenemos el uso de la voz como transcripción automática. ¿Cómo hacemos un texto más accesible? Bueno, vamos a ver las variables que se deben de tener en cuenta a la hora de una redacción adecuada y se va a ver de forma práctica mediante el comprobador de accesibilidad. Así que, importante, todos tenemos como usuario la responsabilidad de hacer que los contenidos digitales que presentemos sean para todos. Así que deberemos asegurarnos realmente de ello y la prueba del comprobador de accesibilidad es bastante interesante. Vamos a ver estas opciones desde Word. Vamos a Office 365. Vemos aquí las utilidades y vamos directamente a abrir el Principito que lo tenemos aquí. Nos vamos a la opción de revisar y vamos a ver las opciones que tenemos aquí. Bueno, hablamos de la comprobar accesibilidad, vamos a clicar y nos vienen los errores que hay en el que, por ejemplo, falta texto alternativo en la fuente, hay imagen que no está alineada, hay un difícil contraste por el tema del sombreado, por lo tanto nos va a hacer una valoración de cómo es la accesibilidad para este texto a fin de que la mejoremos y por tanto sigamos las prescripciones del diseño universal de aprendizaje y que permitamos que cualquiera de los que accedan al texto puedan decodificarlo y por tanto entenderlo. Tenemos la opción en editor de las opciones de autocorrección. Nos vienen todos los elementos que directamente nos modifican, tanto mayúsculas, reglas ortográficas, comillas, guiones. En definitiva, el texto se va corrigiendo poco a poco. Tenemos igualmente la opción de predicción de texto, por supuesto la configuración del editor y siempre el idioma de revisión que tenemos que tener presente para que no incluyamos un idioma y que tengamos erratas. Si nos vamos a cualquier palabra y clicamos en el botón derecho, tenemos acceso a los sinónimos, a la traducción y el idioma de revisión si necesitamos modificarlo. Por tanto, tenemos tanto las accesibilidades que desde el menú nos llegan como las accesibilidades directamente por palabra. Vamos a crear un nuevo documento, y vamos a ver la funcionalidad de dictado. Tenemos aquí ya en el menú de inicio la opción de dictar. Clicamos en dictar. Buenos días, esto es un dictado.
Perfecto. Bueno, se nos ha colado ahí mi papá, pero bueno, como veis, funciona perfectamente y es bastante sencillo que podamos trabajar de esta forma y, bueno, redactar una historia que después podemos leer junto con ellos y que, con independencia de la edad, puedan acceder al diseño de contenido digital. Vamos con el siguiente bloque que trata sobre las matemáticas más inclusivas. Estas funcionalidades vamos a verlas desde OneNote. Así que directamente vámonos a Office y vamos a verlas. Aquí vámonos a la lanzadera. Vamos a ver si tenemos aquí algún documento que podamos acceder. Bueno, vamos a abrir este mismo para que tengamos acceso a esta funcionalidad. Bueno, ¿cuáles son las opciones aquí desde OneNote? Bueno, además de las que hemos visto anteriormente, que también se incluyen, vamos a ver las de las matemáticas. Nos vamos a dibujar y vamos a utilizar la pluma para escribir. Tenemos ya acceso aquí a la pluma. 3 más 2, igual. No necesitamos emplear, sino que podemos utilizar bien con una tableta digitalizadora, con la tablet o directamente con el ratón, si somos capaces. Pues bueno, escribimos cualquier tipo, una fórmula o bien algún tipo de operación. Vamos a marcarla y le damos la opción de matemáticas que tenemos aquí. Directamente nos marca, nos dice, bueno, 3 más 2, vamos a darle a corregirlo y nos permitiría modificarlo. Si le damos entrada de lápiz a papel, vemos cómo se nos modifica. Además de esto, vamos a intentarlo aquí nuevamente, 2x más 5. Veamos que la verdad que con independencia de los trazos que hagamos, nos permite entrada. Bueno, aquí hemos visto que esto tendremos que corregirlo, lo corregiríamos. Vamos a ir más rápido haciéndolo de nuevo. 2x más 5 igual. Marcamos, vamos a matemáticas y nos permitiría. En este caso es una ecuación, nos dice que seleccionemos una opción, podemos pedir lo que nos calcule y nos hace el cálculo. Incluso nos permitiría crear un gráfico o, bueno, como vemos, una diferencial, las características del gráfico, nos permite funcionalidades bastante más amplias simplemente con utilizar el lápiz y escribir directamente la fórmula o la operación que queramos calcular o que incluir en nuestro texto. Así que vemos cómo podemos acceder desde OneNote a documentos cualesquiera en el cual podemos escribir directamente con, lo dicho, desde la tableta digitalizadora o desde la tablet. Aspectos para una comunicación más inclusiva. Bueno, tenemos por un lado el translator que aparece, como habéis visto, en todas las opciones de las apps, que podemos traducir cualquier texto, y además hay una aplicación bastante oportuna para dispositivos móviles, para el teléfono móvil, en el cual se pueden realizar conversaciones en el cual un usuario le habla en el idioma nativo y al receptor le aparece en el idioma nativo de él, por lo cual podemos estar manteniendo una conversación en cualquier idioma con otra persona. Interesante descargarlo y que bueno, veáis la potencialidad que tiene. Por otro lado, pues PowerPoint tiene bastantes opciones, tiene funcionalidades tanto de filmación como, en este caso, el de presentación con subtítulos. Vamos a verla desde la lanzadera de Office 365. Volvemos aquí, vamos a más documentos y vamos a ver esta opción misma. Bueno, se abre PowerPoint y nos vamos a ir a la opción de presentación con diapositivas.
vamos a clicar en presentar en directo. Bueno, cada uno de los usuarios que quisiera acceder a esta presentación en directo, simplemente con el código QR, tendría en su dispositivo la presentación junto con el idioma. ¿Veis cómo estamos hablando? Y esto sería lo que cada uno de los usuarios vería en la pantalla de su dispositivo. Vería la presentación que se esté lanzando y además en su idioma tendría a tiempo real, en texto, lo que esté comunicando el presentador. Así que veis cómo puede haber una presentación de un ponente en inglés y nosotros podemos recibirlo en español o viceversa. Alguien español y que nosotros estemos visualizando la presentación con el texto en el idioma que nosotros decidamos. Volvemos aquí y vamos a la última opcionalidad de Microsoft, que es la de filmaciones. Esta opción solo está en el formato de escritorio de PowerPoint. En el resto, de momento no está, pero como ya hemos comentado, en breve estarán en el resto de formatos de aplicación. ¿Qué permite? Bueno, permite que a la vez que estamos generando un PowerPoint, pues podamos grabarnos nosotros con la cámara del dispositivo y ese vídeo quede embebido en esa diapositiva. Por lo tanto, permite que si estamos haciendo una presentación como esta, en la que estamos explicando la clasificación de los triángulos, aparezca un vídeo en el que se muestre la aplicación, incluso como vemos aquí, con la opción de poder escribir sobre ella y bueno, ofrecer una alternativa bastante más amplia y potente mediante una presentación pues muchísimo más rica. Otra herramienta es Office Lens. Esta herramienta, ¿qué nos va a permitir? Bueno, esta herramienta permite, es una aplicación sobre todo para dispositivos móvil pequeños, tablet o smartphone, que saca una fotografía y la transforma en un documento escaneado. Un documento escaneado que mediante la opcionalidad de OCR nos lo pasa directamente en formato PDF como con letra y no como una imagen. Por tanto, cualquier tipo de documento que queramos lanzar, que enviar al profesorado, a un compañero, lo escaneamos, se puede recortar si en la opción automática hay algún pequeño error en alguna esquina y decidimos cómo enviarlo y a quién. Por tanto, cualquier papel que tengamos manuscrito podemos pasarlo directamente a un formato digital. Finalizamos este webinar recordando que tenéis todos estos webinars de AONIA Educación para el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula en el canal de AONIA Educación en YouTube. Así que os invitamos a que os paséis por ellos, a que los analicéis, que disfrutéis con ellos, que lo veáis con vuestros hijos y que juntos vayáis descubriendo todas las opciones que Microsoft os ofrece a vosotros, a vuestros hijos y por supuesto también al profesorado. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra colaboración en todas las propuestas de formación que se os lanzan y agradeceros estos minutos que hemos compartido e invitaros, por supuesto, a que hagáis uso de ellas con vuestros hijos y disfrutéis de una nueva forma de educación que es la que desde vuestro centro, el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, se está promoviendo. Muchas gracias y nos vemos en próximo webinar.